Ya estamos de vuelta aquí en Foco Positivo. ¿Se acuerda que hace una semana estuvimos en Santa Cruz para una inauguración de un nuevo centro San Lorenzo? Sí, estuvimos ahí porque realmente es un hito para la comuna y es un hito para la región, porque San Lorenzo ya es una tradición aquí en Rancagua y es maravilloso saber que va creciendo hacia distintos lugares de la región, pero sigue el mismo espíritu. Así que para conversar de San Lorenzo estamos con Jorge Venegas, su gerente general. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación también ahí. Un saludo a todos. Gracias, felices de tenerlos. Cuéntenos un poquito de la historia de San Lorenzo. ¿Cómo parte? Bueno, San Lorenzo parte ya por allá por el año 2012, cuando un grupo de profesionales de la salud de la región deciden empezar a ver que muchos de nuestros pacientes que con el tiempo se atendían con ellos, tenían que viajar a Santiago para hacerse algunos exámenes más complejos. Como comprenderá, en esa época, ¿no es cierto?, aunque no parece tanto tiempo, era bastante más difícil que hoy día trasladarse a la capital por temas de tiempo, por temas de dificultad de acceso incluso al centro de Santiago o a las clínicas que pudieran ofrecer servicios más complejos, y también al costo que ello implicaba, evidentemente, en un mercado que era muy distinto al actual. En consideración a todo ello, este grupo de profesionales, médicos y otros, ¿no es cierto?, decide que era muy importante que los pacientes de la región pudieran resolver esta situación, específicamente de exámenes de imágenes en nuestra ciudad, en la capital regional. Bueno, y toman esta decisión igual súper jugados, porque son profesionales de la salud que en el fondo entran a otro rubro, porque al negocio, pero entran con una visión que tiene que ver con la mirada del paciente. Y eso se ha conservado en el tiempo. ¿Cómo lo han hecho? Bueno, eso efectivamente es algo bien interesante y que a lo largo de estos años ha marcado un poco a San Lorenzo, porque efectivamente, como bien lo dices, el punto en un principio era poder efectivamente tener una visión que, entendiendo que igual evidentemente es un negocio, ¿no es cierto?, apuntaba a resolver un problema de salud. Claro. ¿Ya? Y sobre ese problema de salud teníamos que lograr que esta resolución fuera económicamente viable, ¿ya? Y por tanto había que conjugar estos factores, pero la idea de estos médicos y otros profesionales en la primera mirada siempre fue: ojalá podamos resolver exámenes complejos acá y no hacer viajar a la gente. Y ahí se fueron conjugando una serie de factores, con algunas experiencias que algunos de ellos tenían en algunas clínicas, en función de ir buscando, ¿no es cierto?, el equipamiento, no más del mismo equipamiento, sino un nuevo equipamiento con mejor tecnología que justamente permitiera a los pacientes poder validarse con sus exámenes acá y resolver problemas de ese tipo. ¿Con qué partieron y qué fueron incorporando en el camino? Bueno, se partió, los socios originales, uno de ellos ya dejó de estar y un par de socios también con el tiempo fallecieron y están sus sociedades. Se partió con un escáner y un resonador muy básico que se trajeron de Siemens, de la compañía Siemens, y ello nos permitió, ¿no es cierto?, plantear un objetivo que, además del equipamiento como tal, y esto está en nuestra visión y misión, ¿no es cierto?, era entregar estos exámenes con una calidad y con una calidez, mejorando lo que en ese entonces se entendía como una atención de salud, en función de solo la entrega de un resultado, sin que ese proceso, todavía no hablábamos de experiencia, sino que de ese proceso de atención fuera en las mejores condiciones para el paciente, y no solo desde el punto de vista técnico, sino también desde el punto de vista humano. Sí, nunca, y voy a contar una infidencia, me tocó en un momento ir a grabar un video a San Lorenzo. Y me llamó mucho la atención cuando estuve con los funcionarios, que lo que más les importaba era que consideráramos al momento del resultado del video que esa persona llegaba en una situación de vulnerabilidad. Porque finalmente, si uno se va a hacer un examen de lo que sea, es porque supone, bueno, el médico o uno supone que tiene algo, digamos. Entonces está nervioso, está preocupado, el familiar está fuera preocupado. Entonces ellos hicimos el seguimiento de lo que era y se preocupaban de cada detalle, salir a decirle: ya va a salir la persona, ya está aquí. Y era real, porque estábamos haciendo un video de cómo era el proceso para enseñarle a las personas. Entonces ahí me tocó ver cómo iba pasando gente y saludaba a cada uno. Ay, señorita, ¿cómo está? Yo me hice un examen con usted el otro día.
no pierden esa cosa humana que uno podría pensar que en la medida que han ido incorporando tecnología podría volverse como mucho más frío. Así es, pues parte de nuestros valores, y desde los distintos lugares en que me ha tocado estar en la organización es una parte importantísima, y esto puede sonar a veces de perogrullo, pero la cosa técnica se aprende, ¿ya? El profesional que sale, distinto tipo de los que tenemos, ¿no es cierto?, sale con unos estándares de conocimiento y con el tiempo lo va perfeccionando. Pero la calidez, la empatía, es algo que nosotros detectamos muy al principio cuando estamos recién buscando colaboradores, porque esa área para nosotros, si bien es cierto tú la puedes trabajar, tiene que venir con la persona, tiene que venir con la sensación, sobre todo en este caso de los que trabajamos en salud, ¿no es cierto?, como bien dices tú, de entender, primero que todo, que esa persona no quiere estar ahí. Claramente, no es un panorama. No es una decisión voluntaria, no es como ir al cine o al mall a comprar algo. Él no quiere estar ahí y tampoco por lo mismo quiere gastar un dinero en esa circunstancia. Claro. Y por tanto, entendiendo que es una decisión obligada, lo que nos interesa, y ahí aparece este concepto, que la experiencia del paciente dentro de ese contexto sea lo más agradable posible, ¿ya? Y yo creo que de esa manera han logrado entender nuestros colaboradores que empatizando con ese sentir, con ese dolor, con la preocupación, como bien decías, de la hija, del hermano, del esposo, de la señora, del paciente, nosotros vamos a hacernos cargo de que esa estadía sea lo más cómoda posible. Qué maravilloso. Y volviendo a lo de la tecnología, fueron incorporando, partieron con este resonador y fueron incorporando cosas, después llegó el PET-CT, ¿cómo fue ese proceso? Justamente, bueno, efectivamente nosotros ya en ese tiempo se había detectado de que había una emergencia, como hoy día se titula, oncológica. Ya había muchos pacientes, la detección del cáncer. Chile tenía en varios indicadores como uno de los índices más altos, ¿no es cierto?, la enfermedad oncológica. Y además, el sistema público de salud, hasta el día de hoy, de hecho, era incapaz de resolver algunas áreas de patología oncológica. Y en el aspecto que a nosotros nos interesaba, que era de las imágenes, este equipamiento, que es un PET-CT, no estaba disponible en la región, solamente habían algunos en la región metropolitana, y desde aquí, en ese instante, hasta la 8ª región, no existía ningún equipo que pudiera resolver este problema. Paralelamente a eso, y en conversaciones con nuestros médicos informantes, de los cuales tenemos algunos distintos referentes, ¿no es cierto?, ya se iba hablando de que estos exámenes oncológicos de imagenología pasaban a ser lo que se llama un gold estándar. Es decir, antes de definir una cirugía para un paciente, era cada vez más relevante que contara con ese examen de imágenes. Y por tanto, si no lo tenía, ese paciente se daba una vuelta muy larga en tiempo, en dinero, ¿no es cierto?, para que un médico pudiera definir si era operable o no. Claro. Haciendo todas esas consideraciones y viendo que era un examen caro y por tanto un equipo mucho más caro aún, nuestro directorio hizo el esfuerzo, estuvo planteándose distintas alternativas hasta que el 2017, a finales de ese año, logramos traer el primer PET-CT, que hasta hace recién un año fue el único en la región. Ahora han empezado a llegar otros, pero marcamos durante por lo menos 7 años una diferencia importantísima para muchos pacientes oncológicos, privados y públicos, porque durante ese periodo tuvimos vinculación, y todavía lo hacemos, directa con el Servicio de Salud y con el Hospital Regional para atender a sus pacientes. Bueno, y la tecnología los obliga en el fondo a estar siempre innovando, han tenido que seguir, así incorporaron el PET-CT, tienen que seguir avanzando siempre y invirtiendo nuevamente en esto. Es parte de las vicisitudes, ¿no? Pero efectivamente la innovación ha estado siempre dentro de nuestro ADN, siendo un centro ambulatorio, es decir, nosotros no tenemos estadía de pacientes, no tenemos una urgencia, simplemente atendemos ambulatoriamente a pacientes en exámenes. Se vuelve cada vez más complejo, pero aún así la innovación es muy importante en este negocio. Hay una triada que es bien virtuosa, que es tener el equipamiento técnico, tener un equipamiento humano muy importante, ¿no es cierto? Y una característica que en un concepto más comercial podríamos hablar del postventa, es decir, además nos hacemos cargo de que una vez que el paciente ha salido de ahí pueda tener sus exámenes
con la suficiente rapidez que el tiempo lo amerita, con la calidad de su informe y estar siempre un poco atento, ¿no es cierto?, de que ese paciente, si no está plenamente conforme o su médico, poder tener rápidamente la manera de poder apoyarlo ante una duda clínica u otro tipo que tenga. Yo creo que esa triada nos ha permitido poder, aparte de esta innovación, ¿no es cierto?, estar constantemente entregándole nuevos servicios a nuestros pacientes. ¿Cuál es la importancia del diagnóstico? La gente de repente dice, yo no voy al médico porque me van a encontrar algo. Bueno, claro. hay una razón en eso, y del diagnóstico a tiempo, porque también eso es relevante. Bueno, es súper importante porque efectivamente no solo en el ámbito oncológico, sino que además retrotrayéndome un poco en la historia. Yo tengo algunos años ya en salud y por tanto hace 20 o 25, incluso 30 años atrás, las personas, sobre todo las mujeres de la región, mujeres de sectores más agrícolas, tenían mucho miedo a los diagnósticos. La mamografía, por ejemplo, en esos años la patología mamaria era un examen que se detectaba en etapas muy avanzadas. Había una mortalidad en general en la región de cáncer de mama muy alta, por una cuestión cultural y por una cuestión además social. Cultural porque la gran mayoría de las mujeres hace 30 años eran dueñas de casa y por tanto siempre privilegiaban la casa, el marido, los hijos, antes de cuidar su propia salud. Y en el caso del sector agrícola también el tema del trabajo tenía muchas menos libertades que hoy en día, mujeres que trabajan en largas jornadas, 6 días a la semana, y por tanto era harto más complejo también acudir. Con el tiempo también el resultado de un estudio no es igual en todos lados. Y eso es algo muy importante, y de ahí me voy a tomar de un tema de la acreditación, de un sistema que permita que el informe, la imagen, el proceso que una persona tiene cuando va a hacerse un estudio no es lo mismo en todos lados, no es igual. Absolutamente. Y de esa manera San Lorenzo ha logrado convocar a los mejores médicos del país, no de la región, del país, y también, a su vez, atender a una población mayoritariamente solo FONASA. Es decir, nuestros precios, nuestros valores, que bien es cierto en el área pública están controlados, nosotros en el área privada manejamos los mismos precios, ¿ya? Es una combinación que hoy día, si usted desea irse a una clínica de Santiago a hacerse un examen en condiciones técnicas similares con nuestro equipamiento, le va a costar un 15, un 20, un 30% más de lo que nosotros hemos logrado mantener como precio. Y toda esta combinación de factores es la que permite para nosotros hoy día, por un lado, desde el lado director y gerencia, estar muy orgullosos de lo que hacemos, pero también de contar, por otra parte, por la fidelización de nuestros pacientes a través de los médicos que nos derivan estudios. Y va todo bien, van creciendo y deciden una nueva aventura, eso me encanta. Sí, pues bueno. ¿En qué minutos se deciden por esta aventura de Santa Cruz? Hace ya un tiempo nosotros teníamos, cuando adquirimos un segundo resonador, este resonador 3 tela, que le dio una nueva característica al tema, con la llegada de ese equipo y viendo que ya estábamos consolidando la respuesta de nuestros pacientes en la capital regional y en la provincia de Cachapoal, siempre se sintió la necesidad de poder ahora, en este segundo escalamiento, llevar esta misma visión a sectores un poquitito más alejados. La pandemia de por medio, un poco antes del estallido social y todas las circunstancias fueron demorando un poco esta respuesta que nosotros andábamos buscando, pero ya estaba en la mente nuestra hace ya un buen tiempo. Así que en la medida que se nos fue dando la posibilidad desde todos los aspectos, buscamos una capital regional más pequeña, una capital que no necesariamente fuera la capital geopolítica, sino que más bien un centro que permitiese contar con un polo de desarrollo en el contexto que permita llevar equipamiento de complejidad, pero que también a su vez sea acercamiento de salud a otras áreas más pequeñas. Y es así como llegamos a Santa Cruz en septiembre del 2024, ya más o menos empezamos las primeras obras. Siempre es un trabajo difícil, desafiante, siempre a veces, y como pasa hoy día a muchos emprendedores y empresas, la permisología nos va atrasando los temas, pero por fin ya estamos trabajando, estamos disponibles para la gente de la provincia de Colchagua y Cardenal Caro. Qué fabuloso. ¿Tienen planes de seguir creciendo? Bueno, efectivamente nosotros nunca vamos a dejar nuestro ADN, nunca vamos a dejar el plan de innovación de lado,
vamos a seguramente seguir fortaleciendo y mejorando nuestro servicio en la región de Colchagua, o en la provincia más bien de Colchagua, en función primero de ir aumentando horarios, de ir aumentando también la calidad de la oferta que podamos ir ofreciendo, pero evidentemente siempre está disponible la idea de poder ir avanzando en esta y eventualmente quizás en otras regiones. Ojalá que así sea. Queremos seguir viéndolos crecer y que ya han demostrado en estos 15 años que pueden mantener ese espíritu maravilloso que tienen de atención y a la mano de la tecnología. Así que nos encanta todo el proceso que han vivido y gracias por compartirlo con nosotros el día de hoy. Muchas gracias pues a ustedes. Mucho éxito con este nuevo desafío y ojalá con todos los que vengan en el camino. Gracias por acompañarnos. Gracias. Nosotros vamos a una pausa chiquitita y ya volvemos con más Foco Positivo.